El olor a aceite, sudor y vinagre impregna el estrecho portal como un tejido denso. En la antigua bañera, los maestros adultos peinan el cabello con peines de púas finas, secan las toallas, colocan los polvos dentífricos y el jabón para el cabello. Sobre la puerta hay una tablilla con un reloj. Primero los artesanos, luego los comerciantes, y más tarde la hora de las mujeres con la administradora en la entrada. En el baúl de la oficina hay un pergamino con un sello sobre el agua, la ventilación y la comprobación de los aceites. Por la noche se susurra sobre la lujuria de los extranjeros. Por la mañana, el escribano introduce una corrección. Aumentar el reparto de agua limpia, cambiar los soportes para los peines, revisar los cuchillos de los barberos. El olor y el peinado también son poder. Hola, escribidnos desde dónde estáis viendo este episodio y qué temas sobre la política corporal del pasado os parecen especialmente importantes. Dejad un comentario sobre lo que os ha llamado la atención de esta historia y disfrutad de la escucha. La leyenda del cantante y experto en etiqueta de la corte Ziryab. Le gusta el brillo, nuevos peinados, telas de temporada, pastas aromáticas. El documento muestra la mecánica. En el siglo IX, en la corte omeya de Córdoba, el gusto se convierte en un régimen. Estatutos de los baños, diarios del muhtasib, horarios para hombres y mujeres, control de aceites, hervido de peines, tendederos para paños. El mito de la depravación oriental se desmorona junto con la cuenta de pérdidas. La suciedad provoca forúnculos, pediculosis y tos. En las tiendas se estropea el hilo y la carne. Los gremios pierden días de trabajo. La modestia deja de ser una pose para convertirse en la norma. La manga cubre el codo no por aparentar, sino para que la comida y el telar no absorban grasa y pelo. El perfume no es un capricho, sino un medio para amortiguar el olor que arruina el negocio y provoca disputas. El primer giro se produce a la entrada del baño. Los detractores declaran que el agua caliente y los aromas ablandan el carácter. Y la oficina expone los resultados secos, registrados con palabras: menos abscesos, menos resfriados, retorno más rápido al torno, concesiones cortas y descansos para ventilar. Aparece un tablero con horas divididas por turnos y una lista de contraindicaciones con sellos. El segundo giro es económico. El muhtasib lleva a inspección a los perfumistas, jaboneros y barberos. Por aceite rancido y jabón falso, multa y sustitución. Por cuchillas oxidadas, cierre hasta que se reciba formación. Los aromas dejan de ser un lujo secreto y se convierten en una herramienta de higiene. El tercer giro desmonta otro mito. La modestia no es en absoluto la virtud eterna de la ciudad, sino una nueva disciplina impuesta por los escribanos y el mercado. Hervir agua para los peines tantas veces a la semana.
guardar las cestas con el pelo por separado, cambiar los paños con más frecuencia los días de mercado, cerrar las puertas ante los primeros síntomas de enfermedad, no mezclar las colas. La ciudad también ve el lado oscuro. El agua estancada en los canales de los baños provoca fiebre. La sangría mal hecha deja paños ensangrentados. El sobrecalentamiento de los adultos termina en desmayos. En el Bimaristán se acumulan registros de debilidad tras largos baños de vapor. La respuesta no es moralizante, sino ingenieril. Ventilación según un horario, visitas breves, hervir los utensilios, lista de prohibiciones en la pared, traslado de las limpiezas a las primeras horas del día, impuestos sobre algunos aceites a favor del mantenimiento de los baños. Cuando alguien intenta convertir la hora del baño en una fiesta secreta, se cierran las puertas y se reescribe el horario para dispersar a las multitudes. Así, el mito de la depravación oriental se basa en ordenanzas, registros y libros de multas, y la modestia se manifiesta como una política cultural de higiene. Olor controlado, cabello domado, flujos separados, obligaciones programadas e impuestos predecibles en lugar de pánico. En este marco, el peinado y el olor no son adornos, sino palancas administrativas que mantienen la ciudad alejada de la suciedad, el bullicio y la muerte con un toque de incienso. A partir de entonces, la ciudad comenzó a vivir como un metrónomo. Visitas breves, ventilación según un horario, hervido de peines en días determinados, cambio de paños con mayor frecuencia los viernes de mercado. En las listas del Muhtasib se llevaban por separado los aceites y los polvos, porque de ellos dependía si el día olía a mirra y jabón o a carroña y humedad. La lista crecía y se reducía al mismo tiempo. Se retiraba el aceite rancio, el jabón falso se precintaba, se revisaban las manos, la palangana, el cuchillo y la cesta para el pelo del barbero. Si no había cesta, se imponía una multa verbal y se cerraba el local hasta que se subsanara la irregularidad. La modestia dejó de ser una palabra para los sermones y se convirtió en un simple conjunto de movimientos. Cubrir el codo con la manga, guardar el pelo en una bolsa, lavar los peines, ventilar la sala de vapor, dispersar a las multitudes por horas, trasvasar los barriles para que el agua no se congelara y por lo tanto no empezara a oler a podredumbre dulce. La lujo extranjera que asustaba a las plazas se diluía en la tecnología de la limpieza, donde cada excremento del escribano ahorraba la salud ajena y el dinero de alguien. En los meses calurosos, en la puerta del baño, en la barra superior, se añadía una tablilla con la inscripción «Vientos y calor». Si el aire está estancado, las sesiones son más cortas, los descansos más largos. Las mujeres embarazadas y las personas debilitadas no pueden entrar. Los barberos tienen prohibido practicar sangrías, incluso si el cliente insiste. Sin severidad aparente, solo un frío cálculo. ¿Cuántos adultos pierden una semana de trabajo después de un
baño de vapor prolongado. ¿Cuántas sábanas se gastan por las quemaduras? ¿Cuánto aceite se quema en vano cuando se eleva el vapor por encima de lo razonable? Junto a la tabla colgaba otra. Olores del mercado. Sacar la basura antes del amanecer. Lavar los mostradores con agua con vinagre. No aceptar carne con moho. Las tejedoras deben guardar el hilo en cestas limpias para que la humedad del baño no se impregne en los hilos. En las listas del muhtasib se indicaba quién era responsable de qué, para que las quejas no se perdieran entre los puestos. La culpa no era de la multitud, sino de un adulto concreto que tenía la llave, la medida y el sello. Precisamente en esta red de nimiedades, la leyenda de la depravación oriental vivía su vida como un insulto conveniente. Se repetía cuando faltaba pan en el mercado, cuando el agua de los canales olía a podrido, cuando el barbero utilizaba un cuchillo oxidado. Pero los documentos respondían sin emociones. El cierre de los baños durante varios días para romper la cadena de la enfermedad, la separación de los horarios para no mezclar los flujos, el impuesto sobre los aceites aromáticos para mantener en orden las estufas públicas y los secaderos, la compra de polvo dental para reducir las úlceras en las encías, que hacían que los adultos perdieran el apetito y el sueño. Cuando alguien intentaba organizar una fiesta secreta bajo la apariencia de una sesión de baño turco, el reglamento acababa con la fiesta. Se cerraba la hora, se sellaban las puertas, se reescribía la hoja del horario en letra más grande y se anotaba al culpable en una línea separada, sin vergüenza, pero con gastos. Las calles, donde se agolpaban los curtidores y los tintoreros, se convirtieron en el primer frente de esta silenciosa disciplina. El olor a cuero era tan intenso que cualquier infracción del régimen del baño provocaba inmediatamente una oleada de quejas. La gente tosía, se le enrojecían los ojos y le salían manchas en la piel. Entonces se colocaron jarras para lavarse las manos en la puerta. Se clavó en la pared un cartel con la advertencia: después de la tintorería, solo agua fría. Y se añadieron a los estatutos de los baños líneas sobre cuándo se podía y no se podía lavar a quienes trabajaban con ácidos y álcalis. Los cuadernos médicos registraron menos quemaduras y erupciones cuando la gente pasaba por este sencillo filtro. El mercado se volvió más tranquilo, no por piedad, sino por una mecánica repugnante. Lava, seca, ventila, y tu mercancía no se estropeará. Mientras tanto, la oficina municipal convirtió los gustos de la corte en herramientas. Los colores de cada temporada ya no solo significaban moda, sino también practicidad. Telas densas y oscuras para las noches frescas y la protección contra el polvo, y telas claras para el calor, donde el sudor es menos visible y huele peor. La manga que cubría el codo dejó de ser una clasificación de decoro y se convirtió en un mínimo imprescindible para el taller y la mesa. El peinado, del que se cantaba en la corte, entró en la lista de requisitos para los trabajadores de las panaderías y los vendedores de las tiendas de cereales. El pelo no debía caer sobre el grano.
Incluso el polvo dental, que parecía un capricho de unos pocos, entró en las listas de pedidos al por mayor como artículo necesario, porque las encías inflamadas se asociaban con el mal aliento, con el rechazo de los compradores y con las colas nocturnas de enfermos. La resistencia no desapareció. Los adultos que se oponían a la deleitación seguían exigiendo la reducción de las horas de baño y la supresión de los controles. Aseguraban que la ciudad masculina se estaba debilitando, pero las hojas los obligaban a callar. El escribano traía un cuaderno con cifras y palabras escritas, donde se veía cómo disminuía el número de infecciones cutáneas cuando las toallas se secaban según el horario, cómo se reducían las paradas en los talleres cuando los barberos hervían los peines, cómo disminuían las peleas callejeras cuando el mal aliento no irritaba a la multitud. Ni una sola palabra dulce, solo gastos y plazos. Allí donde la discusión no apagaba la hoja, entraba en juego el mercado. Las cláusulas de seguro de los gremios se negaban a cubrir las lesiones tras la autodeterminación en la sala de vapor y los cortes con cuchillos oxidados. Y los obstinados empezaban a contar más rápido. La parte más sombría de esta crónica no es casual. A los primeros signos de alarma por la peste, se cerraban las puertas de los baños, y las listas de vientos y calor se convertían en listas de hervir todo lo que se pueda. Los canales se limpiaban con más frecuencia. Las recogidas de basura se trasladaban al atardecer, y las colas en los mercados se alargaban para que la gente no respirara en la boca de los demás. Entonces, volvieron a levantarse gritos sobre el lujo extranjero, que supuestamente había bloqueado el agua. Los documentos respondían de otra manera: cerrado durante varios días, abierto con nuevos descansos, con la comprobación de los cuchillos y la ebullición de los peines. Los que veían en ello un placer no miraban los cuadernos del hospital, donde se anotaban las palabras adulto fallecido, junto a sobrecalentamiento, pus y parada respiratoria. Esas líneas no se cantan, se trasladan a las normas. Siriab permaneció en esta historia en la sombra, como un fósforo con el que se encendió la estufa, y no como el fuego que calienta a todos. Se le atribuyeron gustos, mangas, canciones y aromas, pero lo que mantuvo la ciudad real no fueron las canciones, sino los estatutos minuciosos. La belleza cortesana resultó ser una excusa adecuada para reunir los restos sanitarios de la ciudad. La modestia dejó de ser una decoración y se convirtió en la logística del cuerpo. Ocultar lo que molesta, lavar lo que contamina, fijar una hora para quitar el bullicio, entregar el cuchillo solo a manos limpias. Así, la depravación oriental se convirtió en papel en una política cultural de higiene. Impuestos a favor de los baños, orden en lugar de pánico, control en lugar de ostentación, horarios en lugar de rumores. En el contexto de este silencio dosificado, el mito, como suele ocurrir, se trasladó a los barrios vecinos. Se decía que las horas de baño relajaban las costumbres,
que los aromas desviaban a los hombres del camino, que los peinados destruían la severidad. Pero la ciudad ya no vivía de rumores. Tenía listas, y cada lista estaba protegida por un sello, detrás del cual estaban los días vividos sin fiebre de alguien, las manos sin abrasiones de alguien, los bancos sin mañanas vacías de alguien. Allí donde se discutía sobre lujos, la oficina señalaba las cifras escritas con palabras. Allí donde se discutía sobre modestia, el muhtasib colgaba un nuevo cartel en la puerta. Allí donde se discutía sobre honor, el gremio recordaba el seguro. En esta mezcla de victorias cotidianas se mantenía Córdoba, que, harta de su propio olor, eligió no la música del orgullo, sino el metrónomo de los procedimientos. Más adelante, el orden comenzó a descender a las profundidades más viscosas de la ciudad. Allí donde las alcantarillas y los mercados discutían sobre quién envenenaría primero el aire. En el año en que el río se secó y aparecieron los bordes amarillos de las algas en las piedras, se revelaron los puntos débiles. Hubo que cerrar la bañera antes, racionar el agua según las listas, cambiar las cintas de los paños con más frecuencia, porque la humedad se adhería a la tela como una enfermedad a los pulmones. En la plaza se volvió a hablar de lujo, que supuestamente no tenía cabida en la temporada de escasez. La oficina desplegó finos cuadernos en los que, con palabras escritas, contaba los días sin desmayos, los periodos de inactividad de los talleres, los gastos de aceite para las lámparas y vinagre para lavar las mesas, y sacaba la conclusión. Sin lista, pelea. Sin horario, pánico. Sin impuesto sobre los aceites, horno frío y manos desgarradas. Al mismo tiempo, se introdujo un impuesto especial a los perfumistas, no como castigo por los excesos, sino como contribución al mantenimiento de hornos, barriles, secaderos y ventanas de ventilación. Así, el aroma se consolidó en el balance municipal al mismo nivel que la leña y el jabón. El olor dejó de ser un capricho y se convirtió en un gasto de primer orden. Los barberos también tuvieron sus problemas. Varios hombres adultos salieron de las tiendas con los párpados hinchados y los dedos temblorosos, debido al lejía sin diluir y a las cuchillas desafiladas. En la puerta de la bañera colgaba un nuevo cartel en el que se indicaba cuántas veces a la semana había que hervir los peines, cómo secar las cuchillas, cómo guardar las toallas, a quién negar el vapor en los meses calurosos, y por qué estaba prohibido la sangría en caso de debilidad y mareos. A su sombra, la prohibida esperanza en la fuerza perdía voz. Los gremios no se convirtieron en un privilegio, sino en un conducto aislado. Si pasabas por alto el orden, tenías jornada laboral al día siguiente. Si lo infringías, te daban la hoja del cementerio. Los detractores de la deleitación pasaban al ataque cada vez que se cerraban las puertas de la bañera,
por los vientos, quejándose de la desgracia masculina sin vapor. Les respondía el mismo cuaderno: ventanas sanitarias, sellos del Muhtasib, firma del médico, lista de contraindicaciones. Nada personal. Solo una fría lista en la que se indicaba que los olores extraños mataban el negocio y ponían de los nervios a la multitud más rápido que una canción ajena. En esos mismos años, la modestia abandonó definitivamente el escaparate y se convirtió en una regla. El patio pareció dar la señal. Mangas de temporada, telas sin brillo pegajoso, cabello recogido, dientes que no huelen a pus, y la ciudad lo midió todo con una escoba. En los estatutos para panaderos y vendedores de cereales apareció la exigencia de ocultar el cabello bajo modestos pañuelos. Para los carniceros, lavarse las manos después de tocar sangre caliente, no por decoro, sino para no pelearse con los compradores, porque el olor del resentimiento es más fuerte que las persuasiones. En los barrios de tintoreros se instalaron barriles separados para las manos y otros para los tejidos, para que la lejía no entrara en las salas de vapor. Los cuadernos médicos registraban con palabras cómo disminuía el número de lesiones cutáneas en los adultos cuando éstos cumplían con este aburrido orden. No era una lección de buenas costumbres, era el dominio del aire. Entre todos estos cambios, el nombre de Siryab permaneció en el texto no como un monumento, sino como un nudo temprano en la cuerda. Se le atribuía la costumbre de cambiar los colores según la temporada, el jabón cuidadoso, los peines, la vajilla cuidadosa, el asiento a la mesa en el que la manga permanece limpia. Pero en los documentos no había ninguna discusión sobre la canción y el lujo. Allí había archivos de trabajo. ¿Quién trae las cenizas? ¿Quién se encarga de hervir el agua? ¿Quién traslada los escombros a la madrugada para que no molesten a la gente durante el día? ¿Quién establece un pequeño impuesto sobre las pastas aromáticas para tapar los agujeros del techo de la bañera? ¿Quién abre la ventana de la sala de vapor ante los primeros signos de sofoco? ¿Y quién la cierra cuando sopla el viento desde el lado de los curtidores? En esta lista, la modestia sonaba como un instrumento luminoso con el que se corta el ruido de la multitud y el miedo a la suciedad. La temporada más dura llegó cuando aparecieron peces muertos en las afueras y las quejas sobre la garganta quemada por la podredumbre se sucedieron en una larga columna. Cerraron los baños durante varios días, envolvieron los grifos con tela, los sirvientes vaciaron el agua de los barriles, lavaron la piedra con vinagre y secaron las telas para que el viento las atravesara como un tamiz. En los mercados se alargaron las colas para que la gente no respirara en la cara de los demás. Se obligó a las tintorerías a mantener las puertas abiertas y se sacaron a la calle los bancos sofocantes. El mito volvió a intentar pisotear las ciudades con palabras sobre la escasez oriental, como si la culpa fuera de la música y el jabón suave, y no del agua podrida y los cuchillos oxidados. Los documentos respondían con lo que sabían, aumentando las listas de hervir, ventilar,
cerrar con llave, distribuir por horas, eliminar la sangría, contar las sábanas, hacer deducciones fiscales a favor de las estufas. Y mientras los mayores discutían, los escribanos anotaban lo más sencillo: las muertes de los adultos, las averías de las máquinas, el fin de las peleas por los relojes a la entrada de los baños. Era un lenguaje en el que confiaban aquellos que no amaban las palabras. Pero la ciudad tenía otro frente: la conversación sobre la frontera entre la modestia y el lujo en la vestimenta. En la corte era agradable hablar de los 7 tonos de una misma tela para las diferentes estaciones del año. En el mercado era agradable ver que la tela no se pegaba a la piel y no olía a agrio. La oficina lo tradujo en documentos. Para la artesanía, mangas gruesas que cubrieran el codo para que la grasa no se adentrara en los hilos. Para los meses calurosos, tela fina y clara, porque el olor del sudor se adhiere menos al producto. Para la época fría, lana, para que el vapor caliente no se convierta en escalofríos al salir a la calle. No es una cuestión de gusto. Es un algoritmo sanitario. Y cuando alguien calificaba esta preocupación de deleitada, el contador de gastos presentaba una hoja: menos rollos estropeados, menos carne desechada, menos quejas por el olor apetecible en las puertas de los talleres. Así, la moda de la modestia pasó por la carrera del estatuto y volvió en forma de normas para adultos, de las que depende la recaudación diaria. En algún lugar, a la sombra de estas listas, vivían silenciosamente los dentífricos. Se les mencionaba en los registros mayoristas como un artículo necesario para las tiendas y los talleres, no para la belleza de la sonrisa, sino para que las encías desgastadas no se convirtieran en un dolor nocturno que impidiera dormir a los adultos y les llevara a pelearse en el mercado. Las notas médicas relacionaban la putrefacción de la boca con la pérdida de apetito, con errores en el trabajo y con el olor que ahuyentaba a los clientes. Por eso, el polvo pasó a formar parte, junto con el jabón y el vinagre, de los gastos de un día tranquilo. Este modesto punto contribuía más a la tranquilidad moral pública que cualquier discurso grandilocuente. En una ciudad donde cualquier olor puede encender a la multitud, el neutralizador de olores es una herramienta de poder. A continuación, surgieron listas de prohibiciones tangibles, en las que las palabras parecían desagradablemente crudas, pero funcionaban bien. Se prohibía tener trapos comunes en el baño. Se prohibía dejar abiertas las cestas con el pelo peinado. Se prohibía recibir visitantes fuera del horario establecido en el cartel. Se prohibía usar aceite con acidez. Se prohibía guardar cuchillos sin una capa de aceite. Se prohibía la sangría después del baño de vapor. En cada punto había una explicación del por qué. Porque así crecen los forúnculos. Porque así se deteriora la vista. Porque así se rompe el corazón. Porque así empieza a cantar la multitud con malas palabras. Cualquier intento de eludir la prohibición se castigaba con una multa y la expulsión por su nombre. En la plaza se decía que era una forma ajena de actuar. En el mercado sabían que era una costumbre ajena para evitar los funerales, y, sin embargo,
La ciudad quería recuperar su derecho a gritar. Varias veces intentaron organizar una antigua fiesta del baño con música y multitud. La guardia cerró las puertas, el muhtasib anotó a los culpables, y la oficina reescribió el horario en letras más grandes. Privó al barrio de parte de sus derechos de almacenamiento de aceite y entregó las llaves a la administradora del patio vecino. Así se veía la modestia como acción, sin moral, sin vergüenza, pero con la transferencia de poderes a donde se trabaja. Al mes siguiente, el cuaderno de los médicos registró menos fiebres agudas en adultos y en el mercado había menos olores fuertes. La disputa sobre el lujo se calmó por un tiempo. Allí donde el barrio de los curtidores olía persistentemente a muerte, se retiraron los escombros al amanecer y al atardecer. Y entre turnos se colocaron grandes cubos con agua y vinagre en la puerta para que la gente pudiera lavarse las manos antes de entrar en las tiendas. Las tejedoras recibieron nuevas normas para secar el hilo a la sombra, para que la humedad del baño no se impregnara en el hilo. Los trabajadores adultos que iban al baño después de la tintorería tenían que pasar primero por el agua fría de la puerta, y esta simple formalidad redujo los accidentes y las quemaduras, que convertían el mes en un libro negro. Así, tras un par de líneas secas, la ciudad seguía aprendiendo de sí misma, y no de la leyenda. Todo esto junto, las placas, el vinagre, las mangas, los cuchillos, las cestas, los relojes y los impuestos. Era esa política cultural de higiene que el mito intentaba llamar acertadamente depravación oriental. Las leyendas sobre la delicadeza gustaban cuando se trataba de eludir la responsabilidad por la suciedad, el hedor y la multitud en pánico. Los documentos no liberaban, sino que ataban. No se pueden adornar con ingenio, pero pueden densificar el aire de la ciudad hasta un punto en el que un adulto tiene la oportunidad de acostarse sin el hedor ajeno y despertarse sin dolor en las encías y sin hinchazón en los párpados. Y, como se entiende claramente en estas hojas, la modestia no es una prohibición de la alegría. Se trata de que la alegría no se convierta en pelea y funeral. La ciudad no eligió la canción, sino el ritmo. Y en este ritmo, el peinado y el olor siguieron siendo un poder que no se agita, sino que se utiliza como una manga. Cubrir el codo para no manchar la mesa y cerrar el día para que mañana haya alguien que abra la tienda. Más adelante, la ciudad siguió componiendo su aliento a partir de pequeños movimientos, y con cada mes, estos movimientos se adentraban más profundamente en la piel. En las listas de los administradores de los baños aparecieron columnas separadas para los que trabajaban en las curtidurías y tintorerías, para los panaderos y carniceros, para los alfareros y tejedores. No como un tributo a la atención, sino como una forma de predecir qué olores, sales y álcalis traía cada persona al umbral. Allí también apareció una discreta línea sobre el agua. Si el río lleva una ola podrida,
Hay que cambiar los barriles con más frecuencia. Si se deposita una película verde, hay que ventilar más tiempo. Si hay insectos en la ciudad, hay que trasladar las filas de secado a la sombra y tapar las grietas con arcilla fresca. A quienes les gustaban las respuestas sencillas, no les gustaban estas anotaciones. Pero la estimación, escrita con palabras, enseñaba más rápido que cualquier sermón. Menos desmayos en los adultos, menos forúnculos y quemaduras, menos días perdidos en las máquinas. Y cuanto más fuerte sonaba la palabra lujo, más tranquilas susurraban las páginas con sellos. Ese mismo año se planteó la cuestión de los cuchillos y los peines, como si se tratara de armas. Los barberos estaban acostumbrados a considerarse personas de mano ligera, que daban al rostro un aspecto digno. Ahora se les recordaba que una mano sin agua limpia era un peligro. En el reglamento apareció una nueva serie de normas. Hervir los peines según el horario establecido. Guardar los cuchillos en una ligera película de aceite. Cambiar los paños con más frecuencia los días de mercado y, para aquellos que traen lejía y tintes, colocar jarras de agua fría junto a la puerta antes de ir al baño. Las infracciones no se registraban con las palabras vergüenza y honor, sino con las palabras gastos y responsable. Los hombres adultos, acostumbrados a discutir, al principio se quejaron. Pero cuando las cláusulas de seguro de los gremios se negaron a cubrir las lesiones tras procedimientos incorrectos y cortes con cuchillas oxidadas, incluso los más obstinados comenzaron a pensar. Y este cálculo resultó más convincente que la nostalgia por los viejos tiempos. El aroma denso y ligeramente dulce del jabón nuevo seguía irritando a los ancianos, que recordaban canciones ajenas y relatos sobre la pereza. Pero en el mercado, el olor dejó de ser un juego. Los perfumistas, los jaboneros y los vendedores de polvos quedaron registrados como guardianes de la salud. Muktasib recorrió los puestos y anotó dónde el aceite se había oscurecido, dónde el polvo se había apelmazado, dónde el aroma picaba en la garganta. Las infracciones repetidas terminaban con un sello en las puertas y la exigencia de mostrar dónde se había comprado la materia prima y a dónde iban los impuestos. El dinero de estos impuestos no se destinaba al bolsillo de los que estaban a la moda, sino a hornos, secaderos, barriles, contraventanas y ventanas por las que pasaba el aire. Lo más extraño de esta construcción era que el gusto realmente amortiguaba los escándalos. Donde olía a limpio, la gente discutía menos, gritaba menos, y se tragaba menos los agravios. Y donde había menos agravios, las jarrones en los mostradores llegaban al final del día sin grietas. El patio no desapareció de la historia, sino que actuaba como un taller de señales. Las historias sobre las flores de cada estación se pulían hasta alcanzar una lógica artesanal, más oscuras para las noches y el polvo, más claras para el calor, donde el sudor y la suciedad se ven menos. Las mangas que cubrían el codo pasaron de ser una cuestión de decoro a ser un mínimo sanitario para las mesas y los usos, para que la grasa, la harina y las astillas no se incrustaran en la tela. El peinado, por el que se tocaban melodías en la corte, resultó ser una línea
en los requisitos para los vendedores de grano, frutos secos y pan. El pelo no debía caer sobre la mercancía. Incluso el polvo dental, que hasta hace poco parecía una extravagancia extranjera, se convirtió en un producto básico al por mayor, porque las encías inflamadas de los adultos se traducían en quejas nocturnas, fallos en el trabajo y un olor que ahuyentaba a los clientes y hacía que los vecinos llamaran a la policía. La ciudad dejó de idealizar el cuidado personal, dejó de discutir sobre la belleza y empezó a hablar de lo necesario. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir las primeras quejas sobre la hora de las mujeres. Supuestamente, da pereza, interfiere en el trabajo y quita seriedad. La oficina presentó 2 cuadernos. En uno, anotaciones sobre los empujones y las peleas en la puerta cuando las colas se mezclaban. En el otro, notas sobre cómo disminuían las quejas y las visitas al médico de los adultos cuando se separaban las colas, y había una encargada que se ocupaba de la ventilación, la temperatura y la limpieza de los baños. Ni rastro de diversión, solo una rutina estricta. Los que maldecían no se retiraron por vergüenza, sino por ver los gráficos donde la palabra menos se repetía más a menudo de lo que les hubiera gustado. Y la hora de las mujeres se quedó, como se queda una piedra sobre la que ya nadie pisa. La ciudad aprendió otra lección: la logística. Cuando soplaban vientos cálidos, se cerraban las puertas de los baños durante breves periodos de tiempo y se sacaban las filas de secado al aire libre. Al amanecer, se llevaban los excrementos fuera de las murallas para que no molestaran a la vista durante el día. En los mercados se colocaban jarras de agua con vinagre y se obligaba a los carniceros a cubrir la mercancía para que las moscas no convirtieran la fila de puestos en podredumbre cuando alguien intentaba reanudar la antigua fiesta del baño. Los guardias quitaban el cerrojo de las bisagras. El muhtasib anotaba los nombres y las llaves se llevaban al patio vecino, donde la administradora trabajaba sin orientarse por los gritos. El cuaderno del médico se volvió más tranquilo al mes siguiente. Menos fiebres en los adultos, menos desmayos, menos quemaduras, menos colas nocturnas en la oficina. Y en ese silencio se oía como el mito susurraba sobre los hábitos libertinos de Oriente, sin saber leer los papeles. Siryab siguió siendo un punto de inflexión en esta historia. Se le atribuían la vajilla limpia, las raciones minúsculas para que las manos permanecieran limpias, la prohibición de llevar mangas pesadas en la mesa para que la grasa no manchara la tela, y la precaución con los aromas para que el olor no interfiriera con la comida. Todo esto no convertía a las personas en santas. Las hacía predecibles. Una mesa en una ciudad que se ahoga en polvo y humedad calurosa también es infraestructura. Si las mangas no están manchadas, hay menos defectos en el taller, menos piezas sucias en la tienda, menos gastos de lavandería y sustitución en las listas. Así el buen gusto traspasó los límites del patio y se convirtió en la medida del oficio, no porque los modales fueran más dulces, sino porque la vida era más corta. El golpe más duro
vino con el agua. Cuando los canales empezaron a oler mal y aparecieron burbujas blanquecinas en la superficie, cerraron los baños durante varios días, lavaron las piedras con vinagre, cambiaron los barriles, abrieron las ventanas y revisaron los cuchillos y los peines. En ese momento, se escucharon con especial fuerza las quejas sobre el lujo libertino que al parecer había bloqueado el agua. Los documentos lo explicaban de otra manera. Cerrado por romper la cadena, abierto en un nuevo régimen, donde no hay lugar para el vapor prolongado y la sangría, donde las sesiones cortas se alternan con salas vacías y el viento de las ventanas abiertas, donde en la pared cuelga una lista de contraindicaciones y firmas de los responsables. En esta lista figuraban los nombres de personas acostumbradas a mandar en las plazas, y tuvieron que apartarse hacia la pared, porque ahora el olor corporal no es su argumento, sino el del contable y el médico. Mientras tanto, se archivaron las listas de prohibiciones tangibles con breves explicaciones. Está prohibido compartir trapos, porque así el hongo se transmite al siguiente. Está prohibido dejar las cestas con pelo abiertas, porque eso es suficiente para que las moscas transmitan la suciedad a la harina. Está prohibido utilizar aceite agrio, porque el olor se transfiere a los productos y provoca quejas. Está prohibido sangrar después del baño de vapor, porque el corazón de los adultos se rompe tan rápido como una pelea en la puerta. Está prohibido recibir visitantes entre horas, porque la multitud rompe cualquier barrera. Y la multitud siempre es un riesgo. Quien infringía las normas no era inscrito en la lista de la vergüenza, sino en la de gastos, y eso rompía la costumbre de montar un espectáculo. Los gastos trasladan las palabras de la garganta al libro, y allí ya suenan de otra manera. Con ello surgió una nueva imagen del banco de olores. Las telas dejaron de oler a moho húmedo, porque se secaban a la sombra y no en un rincón sin ventilación. El pan desaparecía más lentamente, porque las manos de los panaderos dejaron de oler a sangre de rastrillo. Los bancos de grano aprendieron a peinarse antes de abrir las contraventanas, y la ciudad misma comenzó a oler menos a basurero y más a taller. No hay nada romántico en ello. Simplemente hay menos motivos para gritar. Y eso significa que hay menos posibilidades de que la multitud convierta el olor en un motivo para golpear y saquear. Alguien intentó recuperar la vieja canción. Intentaban decir que la hora de los hombres debía ser más larga y más intensa, que los aromas eran para los delicados, que el peinado era una tontería. Pero los gritos se ahogaban en el papel. El escribano traía el cuaderno de casos hospitalarios, donde las palabras adulto fallecido aparecían junto a sobrecalentamiento o pus. Los gremios traían presupuestos donde la expresión una semana entera sin máquina aparecía junto a quemaduras por vapor prolongado. El Muhtasib traía una revista donde las palabras aceite rancio se repetían más a menudo de lo que uno quería oír. Y todo ello sonaba más fuerte que la vieja canción, que hacía tiempo que ya no curaba a nadie en la ciudad. Debido
a este nuevo silencio. Las copias comenzaron a circular por las carreteras de la ciudad. Los estatutos de los baños y los mercados se enviaban a las ciudades vecinas y, junto con la sal, la lana, el grano y el estaño, los comerciantes transportaban rollos de pergamino. Allí donde a la entrada se gustaba maldecir los excesos orientales, los escribanos locales copiaban las tablas ajenas y solo cambiaban los nombres de los barrios. Porque la red de olores y suciedad no pregunta dónde está escrito el estatuto. Pregunta quién lo lee y quién lo firma. Y cuando en otra ciudad se oía el grito sobre la lujuria de los extranjeros, al otro lado de la plaza se oía una carta sobre hornos, ventanas, cuchillos y paños, y la discusión continuaba, pero olía mejor. Allí donde la leyenda del cantante intentaba apropiarse de todo, el archivo establecía cuidadosamente los límites. Siriab no era ministro de baños y mercados. Era un símbolo de cambio. Demostró que el gusto se puede convertir en un lenguaje de normas, que las mangas y los peinados no son adornos, sino herramientas para que la gente no caiga en la suciedad y la vergüenza. El resto lo hizo la ciudad, con sus aburridas listas, sus sellos, sus muhtasibs, sus médicos, sus impuestos sobre el aceite y el vinagre. No es una historia bonita. Es una reja en la que se cuelgan las vidas cotidianas de los adultos para que no se caigan sobre las piedras con las sacudidas. Y cuando, tras otra larga y sofocante temporada, se escribieron nuevas líneas en el libro sobre los vientos y el calor, hervir más a menudo y diluir los flujos, se añadió una breve nota al pie, como se hacen las notas en los márgenes. El olor y el peinado también son poder. No la que les gusta llevar en la plaza, sino la que guardan en el trastero junto a la estufa y en la puerta del baño, la que no adorna, sino que evita que todo se derrumbe, la que no canta, sino que susurra el orden del día. De ese susurro se formó Córdoba, que sobrevivió a la disputa sobre el lujo, sin dejar de ser una ciudad de artesanía y mercados. Y cuando el mito vuelva a alzar la voz, el papel volverá a mover sus páginas y pondrá otro sello en otra tablilla, en otra puerta. Más adelante, la ciudad consolidó lo que había aprendido con dolor y esfuerzo y lo trasladó a los libros más antiguos, donde cada línea se hizo más fuerte que el recuerdo ruidoso de alguien. En los estatutos de los baños apareció una nueva combinación: aceite, impuesto, agua, contabilidad, vapor, régimen. La deducción del aceite, introducida no como un lujo, sino como combustible para las estufas y el salario de los cuidadores, se registraba con palabras y sellos para que nadie pudiera sacar de la estufa todo el calor del día, sin invertir en ello ni una moneda de cobre ni una medida de responsabilidad. La taza del vinagre se fijó al lado, porque el vinagre se convirtió en un instrumento sanitario, al igual que las jarras de agua y las contraventanas de las ventanas. Sin él, los mercados olerían a cementerio. La parte en polvo,
una línea suavemente indicada para quienes comerciaban con pastas, dentífricas y aromas, iba a parar al caldero común de los establecimientos, donde se secaban los paños y se hervían los peines. Todo esto se llamaba de forma aburrida, casi sin nombre, pero así era como el aire de la ciudad se volvía más tolerable y las colas más cortas y tranquilas. La oficina superior, responsable de las órdenes del emir, se comportó de forma inesperadamente sensata. No luchó contra la costumbre, sino que la dividió en partes convenientes. Quien en la corte hablaba del gusto como de la marca de las estaciones, le dio a la ciudad un lenguaje con el que se podía describir no solo la música y las mangas, sino también las ventanas, las estufas, los cuchillos y las cestas para el pelo. Y cuanto más insistentemente se recordaban en los barrios las canciones sobre aromas suaves, más tenazmente se tachaba abajo el óxido de las cuchillas y la acidez rancia del aceite. Los hombres y mujeres adultos, acostumbrados a manejar el hierro y la masa, comenzaron a medir el tiempo por el desfile ondulante de letreros en las entradas. La hora de las mujeres, la hora de los artesanos, la hora de los comerciantes cansados, las breves visitas en los días calurosos, los descansos para ventilar. No era la teología, ni la poesía, ni el orgullo lo que mantenía este orden, sino el miedo al aire sucio, que se traduce en peleas, desmayos y tiendas vacías. La primera ruptura seria de la narrativa sobre el lujo se produjo donde nadie lo esperaba. En la quietud de la noche, cuando varios patios intentaron recuperar la antigua fiesta del baño y organizaron un largo baño de vapor para la multitud que se cruzaba sin reglas. La mañana trajo consigo varias camillas y un largo silbido de los mercados. Los olores se intensificaron. La gente se peleaba por las colas. La verdura fresca se marchitó por el calor húmedo, y los vendedores de frutos secos se quejaban del polvo pegajoso del pelo ajeno. La oficina no respondió con ira, sino con una fría lógica escrita en las hojas. Las puertas se cerraron por un corto período de tiempo. El horario se reescribió en letras más grandes. Se retiraron las llaves a los responsables durante la temporada, y la cuota de aceite del barrio se trasladó temporalmente al patio vecino, donde la administradora no confundía la jornada laboral con la feria. Los cuadernos de los médicos se volvieron más tranquilos, menos cifras de desmayos y quemaduras, más notas sobre el regreso de los adultos al trabajo al día siguiente. Así, la bañera volvió a su nombre seco, un lugar donde la medida es más fuerte que la costumbre. El segundo derrumbe del mito pasó por las navajas y los peines. Los barberos, que se consideraban los guardianes de la imagen de la ciudad, recibieron una cláusula en los estatutos que sonaba impasible y severa: hervir los peines según el horario establecido, mantener las navajas bajo una ligera capa de aceite, cambiar las toallas con más frecuencia los días de mercado y, a quienes vienen de la curtiduría y la tintorería, servirles primero una jarra con agua fría para las manos y el cabello antes del baño de vapor.
Las infracciones no se discutían en las plazas, sino que se anotaban en los registros del Muhtasib y en las cláusulas de seguro de los gremios. Unos cuantos cortes con cuchillas desafiladas, unas cuantas inflamaciones de los párpados, y el libro de gastos de la ciudad pasó el tratamiento de la columna de caridad a la sección daños por negligencia, es decir, a cargo de la tienda y el patio. Después de eso, incluso aquellos que soñaban con el regreso de la severidad masculina comenzaron a reconocer que la rutina era más barata que la fuerza. El tercer giro afectó a los olores, que siempre habían sido motivo de disputas. Los perfumistas y jaboneros, que ayer aún eran blancos fáciles para las burlas sobre la delicia oriental, pasaron a figurar en el registro como guardianes de los instrumentos sanitarios. Se comprobaba que sus aceites no estuvieran rancios, que sus polvos no se apelmazaran y que el agua para cocinar no estuviera turbia. Las infracciones repetidas provocaban el cierre de los comercios y la exigencia de presentar las compras de materias primas y las facturas de impuestos. Parte del dinero se destinaba directamente a las estufas de los baños y al vinagre para limpiar las mesas de los mercados. Y aquí resultó que el aroma sutil no corrompe, sino que apaga las peleas. Donde olía a limpio, la gente se peleaba menos, y los vendedores no temían por sus escaparates. Se arraigó una extraña conclusión, que no se parece a una leyenda. El aroma suave mantiene a la ciudad alejada de los gritos violentos. Bajo toda esta red de medidas se escondía una dura temporada de agua, de la que Córdoba siempre había dependido. Cuando el río se agotaba y bajaba hasta los bordes de piedra, en los canales se formaban burbujas y el aire olía a podrido. En esas semanas, la depravación oriental volvía a ser una cómoda palabrota, como si la culpa fuera del jabón y no del estancamiento. Los documentos respondían al metrónomo. Cerrar los baños durante varios días, lavar la piedra con vinagre, cambiar los barriles, lavar los peines con agua hirviendo, revisar los cuchillos, distribuir los flujos por horas con largas ventilaciones, cancelar la sangría y cualquier sesión de vapor prolongada, colgar una lista de contraindicaciones más grande, reescribir las firmas de los responsables para que nadie se escondiera en el equipo. Las hojas médicas de abajo eran más cortas que en años anteriores, y eso era más importante que los gritos de alguien. El mapa de la ciudad, si se miraba como un mapa de olores, se volvió más preciso. Los tejedores secaban el hilo a la sombra para que la humedad no entrara en los hilos. Los panaderos sacaban jarras de agua con vinagre a las mesas para limpiarlas rápidamente. Los carniceros se mantenían las manos limpias, no por decoro, sino para que la mercancía no adquiriera el tono de la sangre rancia. Los vendedores de cereales y frutos secos se ataban pañuelos limpios a la cabeza como norma, porque el cabello caído no era vergonzoso, sino una mancha perjudicial y un motivo de escándalo. Incluso algo tan insignificante como el dentífrico dejó de ser un capricho privado.
se vendía al por mayor, porque el dolor nocturno que sufrían los adultos debido a la inflamación de las encías les impedía trabajar y llenaba de olor a enfermedad los bancos donde la gente solía conversar tranquilamente. Bajo las paredes con carteles que indicaban el horario de los baños, se producían intentos breves pero regulares de volver como antes, y cada vez. El papeleo se adelantaba a la costumbre. Los guardias cerraban las puertas. El muhtasib anotaba los nombres y las llaves se llevaban al patio vecino, donde la administradora daba vapor, no según su estado de ánimo, sino según la lista. En el mercado cesaban el ruido y el bullicio. En los caminos de acceso dejaban de mirarse con recelo los adultos cansados. En el Bimaristán se acortaba la columna, quemaduras y desmayos. En el horizonte, dentro de los mismos archivos, se acumulaban copias de los estatutos, de Córdoba, de las ciudades vecinas, de las lejanas, y se iban por los caminos con sal y lana, porque las ciudades no aprenden de las canciones, sino de las tablas. El nombre del cantante de la corte, que se había convertido en un símbolo de buen gusto, no desapareció, sino que se trasladó a los prólogos y comentarios, y no a las listas de obligaciones. Se le atribuían vajilla cuidadosa, raciones reducidas y mangas limpias, y la ciudad lo utilizaba como ejemplo. Pero lo que retenía a Córdoba no era la melodía, sino el susurro de los pergaminos. ¿Quién trae las cenizas? ¿Quién hierve el agua? ¿Quién se encarga del vinagre y de las compras? ¿Quién comprueba los cuchillos? ¿Quién firma a la entrada del baño turco? En este oficio, la modestia dejó de ser una apariencia y se convirtió en un sistema en el que el cuerpo de un adulto no se protege con un eslogan, sino con la marca del proceso. La resistencia se basaba en la memoria de los mayores, en su deseo de ver en los horarios de los baños y en las revisiones de los cuchillos un poder debilitado. Pero lo único que tenían en sus manos eran historias y cansancio. Sobre las mesas de la oficina había hojas con palabras en lugar de números. Tantos días sin desmayos, tantas quejas menos, tantos gastos eliminados del gremio, gracias al almacenamiento adecuado de aceites y álcalis, tantas veces que se evitó el sobrecalentamiento gracias a la ventilación. La leyenda de la depravación oriental se enfadaba con este lenguaje, porque en él no se podía representar la victoria con gritos. En él solo se podía prevenir el dolor. Hay un giro más oscuro en esta historia, donde los políticos intentaron sacar provecho de los miedos. Varias personas entusiastas, que esperaban obtener fama barata, intentaron eliminar las horas para mujeres y reducir las ventanas de los baños, escondiéndose detrás de la palabra honor. Sus acciones no se describían en las paredes, sino que se anotaban en dos columnas: iniciativa y consecuencias. En la columna de las consecuencias pronto aparecieron la suspensión de las guardias médicas, el aumento de las quejas por los olores y el ruido, y los temblores de los adultos que regresaban a casa con ataques de debilidad. Y cada vez que su iniciativa llegaba a los tribunales, las decisiones eran igual de secas. Restaurar el horario, volver a ventilar,
trasladar a los iniciadores los gastos de vinagre y paños. Su ira quedaba grabada en el papel, donde no tenía cabida. La victoria más silenciosa llegó al final de un largo y seco verano, cuando el río retrocedió un paso más, y la ciudad dejó de cantar incluso por la noche. Entonces se corrió el rumor en los mercados de que las deducciones por baños y los impuestos sobre los aceites eran un tributo a los gustos. A las puertas de la oficina se reunieron varias docenas de adultos cansados, dispuestos a creer en cualquier medida de ahorro. El escribano no pronunció un sermón, sino que sacó unos pergaminos con los gastos. Cuántas estufas se habían reparado, cuántas ventanas se habían instalado, cuántas filas de secado se habían trasladado, cuántas visitas médicas se habían pagado con la parte del aceite, cuántas peleas no se habían producido en las puertas, porque el olor era soportable y las colas estaban ordenadas. La gente no aplaudió, se dispersaron, y los pergaminos volvieron a la estantería. Fue una victoria sin vencedores y sin celebración, pero fue precisamente ella la que consolidó la idea. El olor y el peinado son herramientas administrativas, no motivo de orgullo. Las ciudades vecinas, que tenían sus propias canciones y sus propios argumentos, tomaban de las listas de Córdoba no las melodías, sino las tablas. En algunos lugares cambiaron los nombres de los barrios, en otros adelantaron el horario de las mujeres, en otros reforzaron la ley del vinagre, en otros recortaron la del polvo. Pero en todos los lugares donde el documento se hizo más fuerte que los gritos, el ambiente se volvió más tranquilo. Allí donde el grito precedía a la lista, el aire se espesaba y cortaba los ojos. Esto se veía no con los ojos de la historia, sino con los ojos de las personas cansadas de vivir en el bullicio y la suciedad. Se aferraban al papel no porque les gustara la imprenta, sino porque la imprenta significaba una tarde tranquila. El recuerdo del gusto cortesano quedó al final como una marca en los márgenes. Un recordatorio de que la manga y el peinado no son una tontería. Y la ciudad siguió contando, como un carpintero que mide 2 veces la tabla y corta una sola vez. En las listas de los administradores de los baños, ahora había normas diferentes para cada estación. En días ventosos, menos vapor y más ventilación. En días calurosos, visitas cortas y suspensión de la sangría. En temporada baja, énfasis en hervir agua y lavar los peines. Para las personas del gremio de curtidores, agua fría obligatoria en la puerta. Para los comerciantes de cereales, vendajes en el pelo y sacudir la ropa antes de entrar. Para los tejedores, una habitación fresca después de la sala de vapor, para que el hilo húmedo no se rompiera en el telar. Todas estas pequeñas cosas se anotaban no por perfeccionismo, sino por supervivencia. Al final de este largo recorrido, el mito estaba tan cansado como un tendero después de un día de mercado. Seguía intentando calificar el orden de afeminado y el olor de error de costumbres. El documento respondió como había hecho desde el principio, con una línea sobre cómo el programa de baños y mercados había reducido los casos de enfermedades cutáneas en los adultos
Había eliminado el motivo de las peleas en las puertas. Había dado a los gremios más horas de trabajo. Había apaciguado a las multitudes. Y había arrinconado a aquellos a quienes les gustaba convertir el baño turco en un espectáculo. Y si algún día alguien vuelve a leer esta historia como una canción sobre los excesos ajenos, la ciudad le mostrará las hojas en las que cada palabra está grabada, no con elegancia, sino con supervivencia. En ellas se plasma lo más importante, la modestia. Aquí no es una máscara para la vergüenza, sino una forma para el aire. Es precisamente ella, junto con el vinagre, el aceite, los cuchillos, los peines, las mangas y el horario, la que mantuvo a Córdoba en el límite entre la suciedad y el pánico, entre el mercado y la pelea, entre las palabras vacías y el día duro, pero más limpio.